es cómo aprender a tomar decisiones extremas en nuestra vida. ¿Cómo aprendemos a tomar decisiones extremas en nuestra vida? Creo que una de las dificultades que más tenemos nosotros como seres humanos y especialmente como creyentes es mantenernos dentro de la voluntad de Dios, especialmente cuando necesitamos tomar ciertas decisiones en nuestra vida y cuando nos encontramos en una encrucijada de qué es lo que debemos hacer. Yo creo que muchos de los que estamos en este lugar hemos tomado decisiones difíciles, aún el mismo hecho de estar en este lugar. Cuando llegamos a este lugar, cuando tuvimos que dejar nuestros países de origen, algunos de ustedes que se tuvieron que trasladar tal vez de estado, de ciudad, y hay decisiones que son definitivas e importantes, trascendentes o trascendentales en nuestra vida. Y hoy quiero hablarles un poco al respecto de esto. En el libro de los Hebreos capítulo 11, que es la base que hemos tenido todas estas últimas semanas para orar en las mañanas acerca de este tema de la fe, dice lo siguiente, Hebreos capítulo 11, versículo 32 en adelante. ¿Y qué más digo? Está diciendo el escritor, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todas estas semanas que hemos hablado acerca del poder de la fe, hemos leído el libro de los Hebreos y este gran escenario que nos entrega este precioso libro de hombres y mujeres de fe que transformaron verdaderamente su existencia a través de lo que hicieron. Pero una y otra vez veo algo sobrenatural y especialmente en los versículos que leemos, que hombres y mujeres tuvieron que tomar decisiones trascendentales para sus vidas. No eran decisiones fáciles en el momento. Noé, conforme a lo que leemos, tomó la decisión de construir un arca cuando no llovía por mucho tiempo, aún a pesar de que se burlaban de él y de toda su familia, pero él lo hizo. Abraham tomó la decisión de salir de su casa sin saber a dónde ir, pero lo hizo. Los padres de Moisés tomaron la decisión de esconderlo a pesar del riesgo que esto conllevaba, aún de sus propias o de su propia vida. Moisés tomó la decisión de irse de casa del faraón y dice la misma palabra que rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Tomó la decisión de salir de ese lugar. También Moisés toma la decisión no solamente de irse de casa, sino de permitir que Dios lo usara para sacar al pueblo de aquel lugar. Rahab la ramera, y al final quiero hablarles acerca de eso. La Biblia menciona a esta mujer como una prostituta. Rahab la ramera toma la decisión de esconder a dos espías porque sabía que era el momento preciso para que algo diferente ocurriera. Y ella estuvo dispuesta a colocar a toda su familia en riesgo, pero ¿qué hizo? Tomó una decisión. Amados, no hay decisiones fáciles o fácil, especialmente cuando esa decisión tiene el poder de cambiar todo a nuestro alrededor. Cuando de nuestra decisión depende aún personas, nuestra propia familia, nunca van a haber decisiones fáciles. Como persona he aprendido que usted y yo podemos tomar buenas decisiones, pero siempre y cuando estemos cerca de Dios. Usted y yo vamos a tener la forma de tomar decisiones correctas, aceptables, pero siempre y cuando Dios las pueda guiar. Dios esté ahí presente en medio de nuestras decisiones. Algo que he aprendido es a consultar mis decisiones con Dios. Yo aprendí a no tomar decisiones a la ligera o a la loca, como decimos en Colombia, sino aprendí a frenarme
y a consultar a Dios mis decisiones. ¿Qué es lo que piensa Dios de mis decisiones? Porque ahí es donde hoy quiero tal vez enseñarle dónde está la clave para tomar decisiones en nuestra vida. Y especialmente decisiones que son trascendentales. Muchos, mis amados hermanos, espiritualizamos o romantizamos el hecho de tomar decisiones pensando que la decisión se debe tomar solo cuando siento paz. Y escúcheme, la paz en las decisiones son muy necesarias. ¿Usted debe tener paz para tomar decisiones? Claro que sí. El problema es que el corazón del ser humano es engañoso. Y usted y yo podemos tener una paz momentánea para tomar una decisión, o porque nos queremos convencer a nosotros mismos de que esa es la decisión que quiero tomar, que debo tomar. Y yo mismo me convenzo de eso. Yo convenzo mi corazón y entonces en mi propia vida yo convierto mi decisión en mi estilo de vida, y entonces puedo tener una paz pasajera que me puede engañar a mí. Entonces la paz no solamente es lo que debo tener en medio de una decisión trascendental. Hay otros factores que yo debería tener en cuenta, porque yo escucho constantemente personas tomando decisiones en sus vidas impresionantes, y lo único que me dicen es: pastor, tengo paz para tomar la decisión. Pero a veces uno que está desde afuera viendo el partido, porque recuerde, a veces cuando estamos en las gradas vemos mejor el partido del que está allá adentro, y cuando uno está en las gradas viendo el partido de aquel que está tomando la decisión, uno dice: ¡qué locura! ¿En qué se va a meter este? No está viendo el resto del panorama, no está viendo el resto, que se va a amargar la existencia. Por eso el corazón es engañoso. Y entonces, si yo solamente dependo de tener paz para tomar una decisión, mis amados hermanos, me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque puedo tener una paz consistente en mi vida, tal vez porque lo que quiero hacer es algo que me agrada, es algo que me gusta. Yo entonces me puedo autoconvencer, y eso me puede generar paz, que lo que estoy haciendo es bueno, correcto y punto. Voy a tomar la decisión. Y esta paz que yo puedo estar sintiendo, cuidado, puede ser una paz pasajera o engañosa. Significa que para tomar una decisión trascendental no solamente necesitamos paz, necesitamos otros factores también para incluirlos en nuestra vida. ¿Cómo podemos tomar entonces decisiones extremas? Y permítame, le doy un ejemplo. Creo que dentro de este ejemplo hay muchos de los que estamos en este lugar. En el año 2013 mi esposa y yo decidimos tomar la decisión de venirnos a este país. En Colombia, como las historias de muchos de ustedes, no estaba en nuestros planes venirnos a este lugar. Estábamos estables, estábamos tranquilos. La iglesia que pastoreábamos y habíamos levantado por 7 años atrás estaba creciendo, estaba sólida, el liderazgo, todo lo demás. Y en nuestra cabeza no pasaba la necesidad de movernos de aquel lugar. Cuando Dios nos comienza a inquietar de movernos de ese lugar, era una decisión muy importante para nosotros. Era transformar todo el futuro de nuestros hijos, era dejar una iglesia que estaba en crecimiento y totalmente apartarnos de ella para algo nuevo. Era llegar a este país sin que hubiese nada para nosotros, solamente nuestros 2 hijos, 4 maletas y punto. Aquí vamos a comenzar de cero. No había una iglesia, no había un grupo, no había absolutamente nada en este lugar. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo uno puede tomar una decisión cuando no hay nada? Una decisión trascendental. Claro, y sentíamos paz definitivamente para poderlo hacer. Paz en medio de todo lo que no veíamos, paz en medio de todo lo que nos estábamos enfrentando. Pero permítame, le digo, yo tuve en cuenta 3 cosas para tomar esa decisión. No solamente la paz. Lo primero es que me pregunté, o nos preguntamos, si lo que íbamos a hacer estaba alineado con la voluntad de Dios, si estaba o hacía parte de su palabra, de sus principios y de lo que Él nos había prometido. Eso fue lo primero que le preguntamos, o yo le pregunté a Dios. Número 2, si estábamos seguros que quien nos estaba hablando era Dios, si estábamos convencidos que Dios era el que nos estaba hablando de movernos de ese lugar. Y número 3,
si estábamos dentro del tiempo perfecto de Dios para poder tomar la decisión. Esas tres cosas yo me pregunté delante de Dios para tomar esta decisión trascendental en nuestra vida. Y cuando encontré que las tres se alinearon, me di cuenta que entonces la decisión, a pesar de no ver nada, era la correcta. Y hoy en día, después de 12 años, me doy cuenta que fue la decisión correcta. Pero mis amados hermanos, usted se puede estar preguntando, ¿cómo entonces podemos saber si la decisión que vamos a tomar es la correcta? En un negocio, o aún en la vida personal o familiar, o aún trasladarnos de un lugar al otro, o aún aquellos que están orando por su media naranja, ¿con quién me casaré? O aún qué profesión pueden estudiar, o qué decisión estás tú a punto de tomar. Y yo hoy te sugiero, hazte estas tres preguntas si están alineadas para poder tomar la decisión. Número uno, pregúntate esto: ¿mi decisión está alineada con la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero mira lo que dice en la segunda parte el escritor, y dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando yo hablo de tener en cuenta la voluntad de Dios para mi decisión, yo necesito entender que lo que usted va a decidir o yo voy a decidir es bueno, agradable y perfecto delante de Dios. Mis amados hermanos, significa que lo que voy a hacer es bueno para Dios, es agradable para Dios, es perfecto para Dios. Y el Espíritu Santo es el que puede darnos testimonio de eso. Lo que vas a hacer no invalida o no puede invalidar o ir en contra de los principios de Dios. Y escúchenme, y esto a veces hablo mucho de este tema, y son los que están buscando su media naranja. ¿Con quién nos vamos a casar? Ustedes tienen la oportunidad más maravillosa del mundo. O se atormentan la existencia o se casan bien para ser felices toda la vida. Ustedes deciden, nadie va a decidir por ustedes. Pero ¿cómo entender con quién me voy a casar? Mi amado hermano, pregúntele si la persona con la cual usted quiere vivir el resto de su vida es aquella persona que es agradable para Dios. Entender que esta persona es buena delante de Dios y es perfecta delante de Dios. Porque a veces vienen con uno: pastor, me quiero casar. Y recuerde, uno está desde las gradas viendo el partido. Y mire, con cara de lobo, con cachos de lobo. No, los lobos no tienen cachos. Con cachos de toro. Y lo quieren convencer a uno de que, y entonces, pastor, es que tengo una paz. Sí, pero te la van a robar cuando te cases. Vas a tener paz momentánea, pero después te van a destruir la existencia. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo una decisión, yo debo entender si la decisión que estoy tomando no invalida lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos da a través de su palabra. Lo mismo en la economía. Vayámonos del ejemplo del matrimonio. Usted está a punto de tomar una decisión en su economía, un negocio, una sociedad, un mejor trabajo, ir a un lugar. Y si donde tú vas a tomar la decisión económica invalida todos los principios de Dios, de integridad y rectitud, créeme, esa no es una buena decisión. Si tienes que mentir, si tienes que hacer chanchullo, decimos nosotros, si tienes que hacer algo que está incorrecto, hermano, esa no es una buena decisión delante de Dios. Cuando yo tengo delante de mí esta encrucijada de tal vez 2, 3, 4 caminos sobre los cuales elegir, yo debo traer esto en perspectiva y decir: esto cumple la voluntad de Dios para mi vida, es bueno, agradable y perfecto. Si yo hago esto, no invalido los principios que Dios a mí me ha entregado. Porque mire, algún día alguien me decía: pastor, es que yo creo que Dios me está llevando a otro nivel de la familia y que debo dejar a mi esposo porque Dios me prometió una mejor familia. Yo le decía: ¿cómo se le ocurre? Es ilógico. ¿Cómo Dios va a invalidar lo que Él dice a través de su palabra para poder entonces hacer algo diferente a lo que nos enseña a través de su palabra?
Y cuando yo voy a tomar una decisión, yo necesito venir delante de Dios y decirle: Señor, esto es agradable, bueno y perfecto delante de ti, porque encuentro que es el camino correcto. ¿Para qué? Para tomar la decisión. Entonces, cuando usted vaya a tomar una decisión, la que sea, en su vida personal, espiritual, familiar, en la economía, usted debe venir y esta primera pregunta es decirle: Señor, mi decisión está alineada con tu voluntad y con lo que tú nos enseñas. Y ahí encuentro que comienzo a estar en la autopista y me introduzco dentro de la autopista de tomar una decisión correcta. Y escúcheme algo, aquí es donde viene la fe. No siempre la decisión correcta que usted tome le va a dar un resultado inmediato, que eso es lo otro. Usted tiene frente a usted 2 empleos y en el uno usted sabe que tiene que mentir, pero va a ganar mucho dinero, que va a tener que dejar de asistir a la iglesia y buscar de Dios, que te vas a enfriar espiritualmente, pero el dinero va a ser absolutamente increíble. Y en el otro puede que no ganes dinero, pero no tienes que mentir. En el otro tú puedes desarrollarte a futuro. Y entonces cuando colocamos esto sobre la balanza, normalmente en nuestro corazón sentimos paz, pero es una paz que yo mismo me hago sentir. ¿Por qué? Porque estoy buscando algo que me gusta, algo que me agrada. El dinero lo necesito, pastor. Usted no sabe mi necesidad. Sí, yo lo sé. Pero cuando tú haces algo que invalida todos los principios que Dios nos enseña, yo debería pensar que entonces esa no es la voluntad de Dios. Y puede que en el otro, donde no ganes dinero, no ganes tanto, te aseguro que ahí donde no haya una respuesta inmediata es donde Dios te bendice, Dios te prospera y Dios te abre puertas que nadie te puede cerrar. ¿Por qué? Porque hace parte de tomar una decisión conforme a su perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo digo amén porque lo he creído, hermanos. Y cuando tomamos esta decisión trascendental, yo sabía que hacía parte, la decisión de venirnos a este país, hacía parte de lo que Dios nos había prometido y de lo que Dios deseaba. Veníamos a servirle a Él, veníamos a entregar nuestra vida a Él. Y esto todo nos daba a entender que eso hacía parte de la voluntad de Dios, que era buena, agradable y perfecta. Mi amado hermano, la decisión que usted tome en su vida no puede invalidar los principios y los valores que Dios nos enseña a través de su palabra. Si los invalida, usted debería pensar, y esa es mi sugerencia, que entonces eso no hace parte de una decisión correcta y agradable delante de Dios. ¿Cuál decisión? La que usted desee tomar, porque funciona para cualquier tipo de decisión. Y ahí es donde entiendo cómo tomar una decisión trascendental, una decisión extrema. Ahí es donde mi fe va a ser puesta a prueba. Por eso les hablaba de todas estas personas que el libro de los Hebreos nos dice que tomaron decisiones extremas, pero ellos sabían que todo estaba alineado con los principios y los valores que Dios les había hablado y les había prometido. Y ahí es donde lo primero que se debe preguntar es si lo que usted va a hacer está alineado con la voluntad perfecta, buena, agradable y perfecta delante de Dios. Número 2. La segunda pregunta que yo me hice, yo espero que usted se haga cuando vaya a tomar una decisión, es: ¿cuál es la voz que a usted le está aconsejando? ¿Será la voz de Dios? Porque otra vez volvemos a lo mismo. Nosotros somos buenos para escuchar a Dios y nos volvemos selectivos para escuchar a Dios en las cosas que nos convienen. O sea, usted viene a la iglesia y aquí le hablamos a través de la palabra y a través de lo que Dios nos enseña, de permitir que Dios nos confronte a través de su Espíritu Santo con lo que está mal y comprometernos para cambiar lo que está mal. Pero usted viene y como entra, puede salir. Pero por eso es el problema de la profecía en este tiempo, porque en este tiempo usan la profecía para calentar el oído de mucho creyente. ¿Y por qué? Porque nos hablan cosas que nos gustan, nos hablan cosas que nos convienen. Cuando usted ve los profetas y los videntes en el Antiguo Testamento, Dios los colocó fue para confrontar al pueblo, no para mimar al pueblo. Todas las profecías en el Antiguo Testamento tienen que ver con Dios enviando a un hombre delante del pueblo para decirles: ustedes están malos, se arrepienten o tuki tuki lulú.
Se lo llevaba. Esa era la profecía del Antiguo Testamento. ¿Dónde pasamos a la profecía moderna? Donde es, Dios me dice que Dios te ama mucho. Ay, Dios me ama. Hermano, lea la Biblia. Usted necesita una profecía para eso, por Dios bendito. Dios te dice que Él te va a prosperar porque eres la niña de sus ojos. Ay, soy la niña de sus ojos. Dios me va a prosperar. Lea la Biblia. Usted no necesita una profecía para eso. Y entonces, como la profecía y lo que nos dicen nos agrada, creemos que Dios siempre nos va a hablar cosas buenas. Y claro que lo va a hacer, para darnos esperanza, para levantarnos, para todo lo demás. Pero también el Espíritu Santo nos confronta. Nos dice que debemos alinear, que debemos organizar, pero nos volvemos selectivos de cómo escuchamos a Dios. Y entonces es algo bueno y lo escuchamos y decimos, sí, vamos para adelante y somos emprendedores y vamos a triunfar y somos los mejores. Pero ¿qué hay cuando la profecía es de confrontación en nuestra vida? Lo que debemos dejar, lo que debemos organizar, lo que debemos colocar en orden, lo que debemos hacer conforme a su voluntad. Ahí sí podemos tener un gran problema, porque nos volvemos selectivos de qué escuchamos o qué no escuchamos de parte de Dios. Pero yo me preguntaba, y espero que usted lo haga cuando va a tomar una decisión, ¿quién es realmente el que te está hablando? Mire, Lucas capítulo 9, versículo 35, esa es la parte de la transfiguración de Jesús. Lucas 9:35 dice: vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, escúchenlo a él. ¿A quién es que tú estás oyendo para tomar decisiones? Mire, a veces a algunos les pueden mal las emociones que realmente, y los sentimientos, que realmente es ser prudentes para tomar decisiones. Ahí necesitan tomar una decisión. Y claro, en la Biblia habla de multitud de consejeros, pero es que algunos se pasan, hermanos. No es multitud, sino multitudes. Dios mío, allá se montan a un Uber y le están contando al del Uber a ver qué decisión van a tomar. Vienen a la iglesia y desde allá adelante hasta el final 10, 20 personas a ver qué decisión van a tomar. No. ¿Sabe por qué? Porque también usted y yo podemos escuchar la voz de los hombres, pero a veces la voz de los hombres nos pueden confundir. Hay personas a nuestro lado que nos pueden hablar con buenas intenciones. Y no significa que nos hablen con mala intención, pero no significa que esa persona nos esté dando un buen consejo. Miren, en el caso de Jesús, Mateo 16:22, Jesús está hablando con sus discípulos acerca de lo que tiene que acontecer, de cómo Él tiene que entregar su vida, de todo lo que va a ocurrir. Y Pedro se levanta y le dice: Señor, cuidado, que no pase nada de lo que estás diciendo. Recuerde, Pedro tiene una buena intención. Pedro quiere que Jesús no pase por todo eso, pero Jesús, versículo adelante, le dice: Pedro, no eres tú el que está hablando, es Satanás. Pedro tenía la buena intención, pero ¿quién era el que estaba usando a Pedro para dar un mal consejo? El enemigo. Y entonces, si usted no aprende a escuchar a Dios, muchas personas van a venir contigo, te van a dar un consejo. La pregunta es: ¿esa persona con buena intención te dará un buen consejo? No lo sabemos. Porque el enemigo también puede usar a una persona para podernos confundir. Y entonces hay personas también que pueden tener una mala intención, una malicia cuando se nos acercan, y el consejo que nos dan no es para bien, sino para mal. ¿Por qué? Porque a veces, mis amados hermanos, el mejor consejo es poder escuchar la voz de Dios. Dios nos puede hablar por medio de alguien, claro que sí. Dios nos puede hablar por medio de alguien, por medio de su palabra. Tiene infinidad de formas de podernos hablar, pero es necesario que usted y yo estemos tan cerca de Él. Por eso la palabra nos dice que nosotros, las ovejas, escucharemos la voz del pastor y determinaremos quién es el pastor, reconoceremos al pastor e iremos cerca del pastor. Significa que usted y yo necesitamos estar tan cerca de Él, tan unidos a Él, con tanta intimidad a Él, que cuando Él nos hable, usted entienda que es Dios el que te está hablando y nadie más queriéndote confundir. Porque aún el diablo te va a querer hablar. ¿Sabes para qué? Para confundirte y apartarte del camino que Dios ha establecido para ti. Y eso no lo podemos hacer. Amén. Y entonces, ¿cuál es la pregunta que debes hacer? ¿Quién es el que te está hablando? ¿Quién es? Pero mi amado hermano, si usted solamente es K8,
Cada 8 días viene a la iglesia y cada 8 días abre su Biblia. Mi pregunta es, ¿cómo tienes tu oído afinado para escuchar a Dios si solamente con 20 minutos que yo te hablo aquí crees que lo vas a reconocer cuando Él te hable? No puedes. La intimidad con Dios es una intimidad constante. Es poder hablar con Él constantemente, tener un hábito y una disciplina de estar con Él. No sé cuántos de ustedes, a mí me pasaba con nuestros hijos, que a veces mi hijo en las madrugadas, yo dormido y sentía que mi hijo decía papi, y pruna, ahí salía yo corriendo porque aún dormido escuchaba su voz y la reconocía. Era por la intimidad que tenemos como familia, la cercanía, el escuchar el tono de su voz inmediatamente me hace reconocer quién es. Lo mismo es con Dios. Cuando yo voy a tomar una decisión, debo determinar si es Dios el que me está hablando verdaderamente. Cuando nosotros tomamos esta decisión, consultamos a alguien proféticamente dentro de nuestra organización, una profeta que está en Brasil. Y yo le escribí y le dije, necesitamos consultar si esta decisión es correcta. Y ella me dijo, escríbame todo lo que van a hacer y yo voy a orar. ¿Sabe? Unas semanas después me llama y me dice, el Señor les dice que lo que van a hacer es correcto, háganlo. Váyanse a hacer lo que ustedes han determinado en sus corazones. ¿Y sabe qué me dijo después? Y mira, mi amado Fede, nunca leí tu carta para no permear lo que Dios me iba a hablar a mi corazón. Ella nunca leyó lo que yo le dije de lo que íbamos a hacer. Entonces entendí que Dios estaba metido ahí, Dios nos estaba hablando. Y cuando Dios entonces nos habló y nos dimos cuenta que era la voluntad de Dios, simplemente nos lanzamos al vacío, nos vinimos a este país, no había absolutamente nada, pero en fe entendimos que esa decisión hacía parte de la voluntad de Dios y que por eso debíamos hacerlo. Mis amados hermanos, pregúntese cuando vaya a tomar una decisión, ¿quién es el que te está hablando para tomar esa decisión? ¿O los hombres? ¿O el diablo? ¿O verdaderamente es Dios? ¿Cómo reconocer si es Dios o no? Es tu cercanía con Dios. Es saber que es Él, porque tienes una cercanía íntima con Él. Y cuando hablo de esta cercanía, es hábitos continuos de estar cerca de Él. Has aprendido cómo Dios te habla a ti, o a través de las escrituras, o a través de un mensaje, o a través de sueños, o a través de visiones. Pero cuando estás tan cerca de Él, entiendes quién entonces te está hablando. Y ahí es fácil tomar una decisión y lanzarnos al vacío. Pero número 3, cuando vayas a tomar una decisión, pregúntate si es realmente el tiempo de Dios para tomar la decisión, no tu tiempo. Porque a veces nosotros nos aceleramos tanto. A mí me encantó lo que Dios hizo con nuestro noviazgo. Nosotros duramos 5 años de novios, pero cuando llevábamos 2 años nos quisimos casar. Y Dios no nos estaba diciendo que no, nos estaba diciendo espera, todavía no. Y entonces imagínense, ustedes se imaginan a Andrea esperando. ¿Cuándo nos vamos a casar? ¿Cuándo nos vamos a casar? ¿Cuándo nos vamos a casar? Dígame una fecha, dígame una fecha. Mujer, espere. Tranquila, que sí, que esos huesitos van a ser tuyos, pero tranquila. Dios no nos estaba diciendo que no. Dios no nos estaba diciendo que no era el tiempo. Porque mire, le confieso y le abro mi corazón. Yo llevaba 2 años de convertido. Que recuerden, ella fue la que me evangelizó. Y donde nos hubiéramos casado a los 2 años, yo les aseguro que aquí no estaríamos. A mí se me hubiera salido el hombre viejo y yo algo mal hubiera hecho. Se los confieso. Con vergüenza se los confieso. Porque todavía no estaba preparado. Y 3 años después, ¿esperaron 3 años? Sí, porque era la voluntad de Dios y sabíamos que Dios nos estaba hablando. Dios necesitaba todavía prepararme a mí, madurarme más, que lo conociera más. Necesitaba también prepararla a ella por aparte, para que no nos fuéramos a matar después de casados y amargar la existencia. Pero nos dimos cuenta que era el tiempo de Dios.
En Josué capítulo 2 versículo 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se quedaron. Verso 8. Antes que ellos se durmiesen, mire lo que les dice esta mujer. Ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Qué les está diciendo Rahab? Es el momento preciso. Ya todo está hecho para que Israel venga a este lugar. Y era el momento también para ella. 40 años atrás que Moisés había enviado a los espías, entre ellos Josué. 40 años atrás no era el momento. Rahab no estaba. El pueblo no estaba preparado, no había un ejército. Pero 40 años después, uno de esos 12, llamado Josué, envía solamente a 2. Y entran a la casa de esta mujer. Y esta mujer les descubre que todo el pueblo está ya preparado, porque es el momento de Dios. ¿Y qué tenía que hacer Israel? Tomar la decisión e irse a conquistar. ¿Por qué? Porque era la mejor decisión y era el momento de Dios. Mis amados hermanos, en sus decisiones busque el tiempo perfecto de Dios, no su tiempo. Porque ahí están otra vez muchos queriendo tomar decisiones desesperadamente. Y a veces yo les digo: hey, vamos a vivir mucho tiempo, ¿para qué desesperarse? Primero permitan que Dios nos ayude a ordenar todo. No, es que lo tengo que hacer. Es que me va a dejar el tren. Es que si no lo hago ya. Es que ya yo siento paz. Pues no parece. Y ahí están como gatos colgados del techo diciendo que sienten paz con la decisión que van a tomar. Y uno dice: ¿en serio? Y entonces vienen y impetuosamente a hacer todo lo que habían decidido hacer, pero nunca le preguntaron a Dios si era su tiempo. Mi amado hermano, cuando tomes decisiones, pregúntale a Dios si estás dentro del tiempo perfecto de Dios. No lo hagas a la ligera, ni antes ni después, especialmente en su tiempo. Porque cuando tú y yo estamos dentro del tiempo de Dios, entendemos que ahí es donde Dios va a abrir las puertas que necesita abrir para nosotros, donde Dios va a proveer, donde Dios se va a levantar a nuestro favor, donde las cosas van a funcionar. Y entonces, mi amado hermano y hermana, no romantice sus decisiones solamente diciéndose: es que siento paz para tomarla. No lo haga solamente con la paz. Hágase estas 3 preguntas. Pregúntese si la decisión que va a tomar está alineada a la voluntad de Dios y no invalida los principios y los valores de Dios. Si usted está a punto aún de casarse, pregúntese si con la persona que va a vivir toda la vida no invalida lo que Dios a usted le ha dicho y lo que le ha prometido y los principios que están en su palabra, porque entonces es una buena decisión. Y si dentro de la respuesta es no, entonces no se acelere. Dele espacio a Dios para que organice todo. Pregúntese si la voz que está escuchando para tomar la decisión es la de Dios, no su voz interior, porque nos podemos equivocar escuchándonos a nosotros mismos. Y por último, permita que su decisión esté dentro del tiempo perfecto de Dios, no antes, no después, el tiempo perfecto de Dios. Y si esto se alinea para tomar una decisión de vida o muerte, créame que usted se va a montar en una autopista donde la decisión va a tener una gran probabilidad que sea la decisión correcta y acertada. Va a haber inmediatamente resultados, puede que no, porque yo tampoco les puedo mentir: pastor, es que vi estas 3 cosas y entonces mañana todo me va a funcionar porque lo hice. No, es donde te montaste en un camino adecuado para comenzar a caminar. Y lo que sí te prometo es que caminando sobre ese camino, Dios abrirá puertas de bendición y todo te saldrá bien, porque ahí es donde está su perfecta voluntad. No sé qué decisión estás tomando en este tiempo o qué decisión vas a tomar.
Pero sí te pido, por favor, no dejes a Dios fuera de la ecuación, porque es muy posible que entonces la decisión no sea la correcta. Te funcionará, tal vez sí, pero piensa a futuro y a largo plazo, porque las bendiciones de Dios sobre nuestra vida son a futuro y a largo plazo, son para siempre, no solamente es por un ratico. Y te invito, si estás a punto de tomar decisiones trascendentales, hazte estas 3 preguntas. Si no las escribió, vuelva a ver el mensaje en YouTube, o ahorita quédese otra vez. Pastor, ¿me puede repetir la segunda? Yo no repito. Ahorita le va a tocar volver a ver el video, o quédese otra vez para que nos deleitemos con la alabanza y la adoración. No, que no se párese por favor. Y me encantaría algo, porque si es quiero terminar con tiempo. Si usted está a punto de tomar decisiones trascendentales en su vida, llévese esto en su corazón, pero permítame orar por usted, que sea la mejor decisión verdaderamente. Y si usted está a punto de hacerlo o está en medio de una decisión, yo le pido, venga aquí al frente y mientras adoramos, dígale: Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta.